En 1952, los principales políticos de Puerto Rico se reunieron en una asamblea muy especial, conocida como la Asamblea Constituyente, para redactar la primera Constitución de Puerto Rico. Este proceso culminó en el 1952, cuando el pueblo de Puerto Rico adoptó esa Constitución, la aprobó mediante el voto popular. La Constitución es la ley fundamental del país. Es, por así decirlo, la ley superior, la ley básica, de la cual dependen las otras leyes en Puerto Rico. Es tan importante que ni siquiera el gobernador y todos los legisladores juntos podrían cambiar o enmendar la Constitución por sí solos. Pues esta ley, la Constitución, tiene una parte importantísima, que es la que se conoce como la Carta de Derechos. La Carta de Derechos, en la cual están definidos y garantizados los derechos fundamentales de los individuos, los que conocemos como los derechos civiles, que van dirigidos a asegurar que la dignidad humana sea respetada siempre. Bueno, fíjate, de lo de entiendo un poquito, eso casi no lo entiendo bien, porque yo no he practicado bien los derechos civiles. Yo no entiendo mucho de derechos civiles. Ahora sé que nosotros tenemos derechos civiles cuando van a firmar una ley y deben de consultar con el pueblo. No tengo mucha, ¿cómo le diría? Mucha inteligencia en cuanto a eso, prácticamente. Pero sí, tengo un poco de conocimiento. Bueno, tiene varios derechos, en cuanto a eso no estoy muy al tanto, porque eso no es mi rama, lo que estoy estudiando. Yo tengo poca escuela, pero a mi entender es el derecho de uno a defenderse. Bueno, tiene derecho, porque cada uno tiene sus derechos y puede hablar, que sea bueno lo que uno quiera. ¿Cómo no vamos a tener derecho? ¿Por qué usted cree que no tenemos derecho? Si nosotros tenemos derecho como el gobernador, igualito. Tenemos derecho a protestar lo que no nos convenga aquí, ¿verdad? El derecho que tiene todo ciudadano para decir lo que quiera decir y callar lo que tenga que callar. Esa es una cierta democracia a la cual cada uno de nosotros tenemos derecho de apoyar o derecho de protestar en caso de que seamos afectados en cualquier aspecto o cualquier proyecto, cualquier decisión o cualquier ley que se vaya a aprobar en Puerto Rico. En Puerto Rico existe mucha confusión sobre los derechos civiles. Hay algunos, por ejemplo, que piensan que los derechos civiles son una especie de regalo que nos ha dado el gobierno. Pero no es eso, no son eso. Los derechos civiles, si vamos a explicarlos correctamente, son nuestra más importante propiedad. Como seres humanos, lo más importante nuestro. Estos derechos incluyen, entre otras cosas, el derecho a la vida, el derecho al voto, el derecho al culto, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, cosas que todos estimamos muy importantes para vivir una vida decorosa y digna. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se pueden aplicar los derechos civiles? Pues como lo han hecho un grupo de ciudadanos en el caso de Aguada de la planta de carbón. Allí el gobierno quería establecer una planta de carbón y muchos ciudadanos no estaban de acuerdo. Pensaban que no les convenía, que no era para el bien de todos. Y empezaron a organizarse y ejercieron sus derechos civiles para expresarle al gobierno su oposición, para expresarle su sentir y para dejarle saber qué es lo que ellos creen que le conviene más a la comunidad. Mi trabajo consiste en educar a las comunidades y a los grupos en las formas en que pueden ejercer sus derechos civiles para resolver problemas que les afectan grandemente en su vida, en su economía. En el caso de la planta de carbón en Aguada, se viola la política pública ambiental. Esa política pública establece que las comunidades tienen el derecho de intervenir en la fase de la declaración de impacto ambiental, de cuando se va a hacer un proyecto, que la comunidad pueda evaluar si ese proyecto le va a beneficiar o le va a perjudicar. Un proyecto que puede perjudicar o beneficiar al pueblo, pues nosotros estamos interesados en llevar a nuestros pueblanos conocimiento de este proyecto. Si eran buenos y podía ser factible el proyecto, o si perjudicaban a la comunidad y había que oponerse a ese proyecto. Bueno, empezamos viendo una charla donde el Club Jotayo estaba brindando al pueblo de Aguada sobre los pros y en contra de la planta de carbón, viendo los en contra que eran mayores a los pros y viendo la actitud que había tomado la Autoridad de Energía Eléctrica
en las actividades, pues notamos que verdaderamente esto no era necesario ni para Puerto Rico y que podría ser un gran problema para Aguada. Y empezamos a bregar con eso, empezamos a bregar que si es un problema para Aguada, nosotros vivimos en Aguada y era un problema para nosotros. Pues el problema comienza a afectar a uno a nivel individual, pero uno entiende que los efectos del problema no son solamente para toda una comunidad, un pueblo, y uno se siente parte de ese pueblo, parte de esa comunidad, ya que el ser humano pues no es una isla, no estamos aislados. Manuel y yo comprendimos que no estábamos solos en esta preocupación sobre la planta de carbón. Rápidamente dos compañeros de nosotros entendieron nuestra preocupación y se adicionaron al grupo y organizamos lo que al principio se conoció como el Comité de los Cuatro para bregar la lucha. Nosotros hemos participado también con ellos en representación de nuestros clientes, quienes solicitaron nuestros servicios, básicamente para información y, de ser necesario, representación. Nosotros tuvimos aquí la gran experiencia de la Dow Chemical, del programa de la Dow Chemical, donde todas las organizaciones cívicas, culturales, el comercio, todo el mundo se envolvió y teníamos eso de ejemplo para la gente de Aguada. Importante en todas las partes del mundo, el gobierno está organizado, los clubes están organizados. Si no hay una organización, no hay directriz, no hay una meta dirigida. Eso es para canalizar la lucha, tenemos que organizarnos. El derecho de asociación es el derecho que tienen las personas de formar grupos, de organizarse, de personas que tienen las mismas ideas, los mismos fines, pues reunirse para discutir sus problemas, para recaudar fondos, para ver cómo van a trabajar juntos una idea que ellos comparten. Es la forma que tiene la gente de organizarse para reclamar y proteger sus intereses. Por eso es que nos hemos comenzado a organizar en comunidades y ya mismo aquí en Aguada casi todos los barrios están organizados. De la misma forma que hacen los partidos en sus comités de barrio, pues nosotros también tenemos que tenerlo, porque es la manera más efectiva de bregar con esta gente, porque si tenemos un presidente en cada barrio, hay ya una persona que está trabajando con cada barrio, y el nosotros estar bien organizados simplemente quiere decir que tenemos al pueblo completo. Para que las comunidades se unan y se organicen y se afirmen más allá de las diferencias. Siempre el principio es difícil porque existe apatía, existe desconfianza y estos son elementos que impiden que la gente supere las diferencias y vean que tienen unos intereses en. Al principio había cierto recelo en envolverse por cuestiones bajeras de tipo político y demás, y la gente se siente temerosa de participar en este tipo de movimiento. Es importante que reconozcamos que estas actitudes de miedo son contrarias a los principios de la democracia. No podemos ser un pueblo democrático si le tenemos miedo a ejercer los derechos civiles. Los derechos civiles son la manera de nosotros expresar la voluntad popular, de nosotros dejarle saber al gobierno qué es lo que el pueblo quiere, de nosotros criticar al gobierno cuando sea necesario, para que el gobierno corrija los errores que a veces comete. Tuvimos el primer impacto de que se comenzó a tildar de comunistas, o sea, se nos vio como un comité que estaba en contra del sistema establecido. Nosotros nos categoramos dentro del pueblo de Aguada como personas pasivas. En ningún momento nosotros hemos tenido problemas con el gobierno. Pero sí conozco de personas que han sido víctimas de llamadas anónimas, ¿no? Amenazadas y cosas como esta. Personas que trabajan para el gobierno. Los puertorriqueños, y ahora en este caso nosotros en Aguada y los miembros del Club Rotario, pues no tenemos que tener miedo para hablar, porque debido a este miedo a veces se está cometiendo atropellos, distintas agencias con los ciudadanos, distintos pueblos. Yo diría que en realidad el miedo de la gente a participar en el comité ha disminuido. Y en ese sentido pues han evolucionado muchísimo, han crecido, porque se han roto muchas barreras del miedo ese que existe de que el que se opone es porque está en contra del gobierno. Tenemos que decir la verdad, cueste lo que nos cueste y pase lo que pase. Yo como maestro y como agricultor me opongo a la planta de carbón. Nos causaría a los agricultores particularmente una serie de problemas. Y a nosotros los que pescamos, Tendremos que coger los chinchojos, pararlos arriba o quemarlos. Porque no se puede hacer otra cosa, porque el gobierno pone la planta ahora, pero ellos son los que se van a beneficiar allá y nosotros, olvídate que siempre estamos abajo, no nos vamos a beneficiar absolutamente en nada. Toda la vida vivimos en planta de carbón, vivimos gracias a Dios. No, y luego Mira lo que pesaste, mira, ven, aquí estoy
falta en la planta de carbón. Señora, ¿qué usted piensa sobre la planta de carbón? Yo no quiero cuentas con eso. ¿Por qué? Porque no, porque eso es lo que viene a enfermar al pueblo de Puerto Rico más de lo enfermo que está. Yo no quiero cuentas con eso. Mejor me quedo oscura, alumbrándome con velas. Protestamos rotundamente a esa planta. El mundo entero está contra eso. La comunidad toda está en contra de esa planta. Y que quede claro, no nos estamos oponiendo al progreso. Nos oponemos a los efectos negativos del progreso. O sea, es un movimiento de todo el pueblo que están ejerciendo civiles como tales. Se han concientizado de que los tienen y que pueden ejercerlo. Tienen derecho a pedir que el gobierno explique y justifique los proyectos que piensan desarrollar y que en verdad se le diga y se le permita participar en las decisiones que van a afectar su vida. O sea, la gente ya no se conforma con quedarse cruzada de brazos y porque el gobierno está bien, sino que ellos han buscado, han tratado de informarse, se han informado y han participado activamente en todas las actividades que se han dado. Fíjate que este comité trabaja con una directiva, vicepresidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Además, en cada sector del pueblo, en cada barrio, tenemos un comité de barrio. Aquí en el Club Rotario. Voy a pasar ahora a darle lectura a la agenda del día de hoy. Cuando el comité se inició, tuvimos una serie de problemas con relación a proyectarnos en los medios de comunicación del país. Se nos trató por todos los medios de coartar el derecho de expresión y tratar de sacar el problema que confrontaba al comité del ámbito local. Cuando hablamos de los derechos de expresión y prensa, nos referimos a dos derechos distintos, aunque muy relacionados entre sí. En primer lugar, tenemos la libertad de palabra, que es el derecho de toda persona a expresar sus ideas, sus opiniones, incluso sus quejas, sin tener una penalidad de parte del gobierno. El comité de prensa surgió de la necesidad de proyectar el problema de la ubicación de la planta de carbón a otros medios, que esos medios a su vez nos iban a llevar a crecer a nivel de isla. El primer trabajo que tuvimos fue una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, que ahí fue que comenzó prácticamente este comité a abrirse paso a nivel de isla y a crear verdaderamente conciencia. El mismo lee cómo sigue. En los pasados meses la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho público su interés por construir 3 plantas termoeléctricas a base de la quema de carbón de piedra en el pueblo de Aguada. Esto ha inquietado de forma asombrosa a la comunidad aguadeña. Como respuesta a esta inquietud ha surgido el Comité Ciudadanos Pro Conservación del Ambiente, quienes cuentan con el respaldo de toda la comunidad aguadeña y representan el sentir de todos. El objetivo del Comité Pro Conservación del Ambiente es presentar una firme oposición a que se construyan estas 3 plantas termoeléctricas en Aguada o en cualquier otro lugar de Puerto Rico. Propaganda, el trabajo que realiza es llevar la expresión del comité al pueblo. Ciudadanos Pro Conservación del Ambiente de Aguada les invita a una importante orientación sobre la proyectada planta de carbón para Aguada. Esta se llevará a cabo el miércoles a las 7:30 de la noche en la casa del señor Patricio
en el barrio Mamey de Aguada. Estarán con nosotros importantes personas dotadas en la materia de contaminación. Habrá películas, no falte, te esperamos. Invita el Comité de Ciudadanos Pro Conservación del Ambiente de Aguada. En esta noche tenemos una película sobre contaminación en los lagos, en el agua, y tenemos unas diapositivas que nos la Agencia Federal de Pesca y Vida Silvestre. Existe la preocupación del pueblo de Aguada en contra de que se... ¿Hacia dónde nos encaminamos ahora? Ahora vienen una serie de vistas públicas y tenemos que prepararnos para hacer claros nuestros puntos en esas vistas públicas. La Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico se reúne hoy para cumplir la encomienda que le ha hecho el Senado de realizar una detallada investigación de los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados directamente con la propuesta planta de energía eléctrica que operará a base de carbón mineral en el oeste de Puerto Rico. Buenas noches a todos. Mi nombre es Santiago Varela, de profesión ingeniero químico. Comparezco ante estas vistas del Senado, Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, para representar el grupo, el Comité de Ciudadanos Pro Conservación del Ambiente de Aguada, quien agrupa más del 90% de la población de este pueblo. Es muy importante que esta comisión entienda, más del 90% de los ciudadanos del pueblo de Aguada están en contra de la planta de carbón, no desean el establecimiento en esta área. Se han expresado públicos los municipios de Aguadilla, de Rincón, Añasco, Mayagüez, y a medida que nosotros sigamos nuestra labor de orientación, con toda seguridad el pueblo de Puerto Rico se declara en contra. En reunión que se sostuvo en San Juan, organizaciones, obreros patronales, cívicas, religiosas, pues acordaron hacer una marcha en contra del alza en las tarifas de energía eléctrica. Presentaremos nuestra protesta basada única y exclusivamente como una en contra del carbón. del problema que nos acuña hoy día. El problema de la autoridad no se resuelve con una planta de carbón, con 900 megavatios no se resuelve el problema, se resuelve administrando el sistema debidamente. Y eso es lo que tiene que ordenar el señor gobernador de Puerto Rico. Una revisión administrativa de dicha agencia y poner al administrador en su sitio y a trabajar por este país. Muchas gracias. Aquí en Aguada, los ciudadanos han hecho gala de uno de los grandes logros de la humanidad. Ejercieron sus derechos para lograr mejorar la calidad de la vida de su comunidad. Estos derechos civiles tienen una larga historia. Son el producto
siglos de luchas, tienen una historia tan larga y se les reconocen tantos sitios porque son un aspecto fundamental de la vida humana. Podríamos decir que la vida humana no vale la pena vivirla sin estos, porque son el instrumento, el medio que tenemos los seres humanos para hacernos verdaderos dueños de nuestra vida, para enriquecer nuestra convivencia, para elevar la calidad de nuestra existencia en verdaderos esfuerzos de superación.